Así se vería en realidad el T-Rex, la versión más realista hasta hoy. No es exagerado decir que el Tyrannosaurus Rex, el famoso T-Rex, fue uno de los depredadores más impresionantes que han pisado este planeta. No solo por tamaño, sino por la combinación, un cuerpo construido para dominar, una cabeza enorme, una mordida brutal, y una presencia que, incluso hoy, 66 millones de años después, sigue imponiendo respeto. Y por eso se volvió una superestrella. Es reconocido en todo el mundo, está tatuado en la cultura pop, aparece en juguetes, películas, memes, playeras, pero aquí viene lo interesante. A pesar de su fama y de más de un siglo de estudio serio, todavía existe un desacuerdo enorme sobre cómo se veía exactamente cuando estaba vivo. Y no me refiero a si era verde o café, sino a preguntas que cambian por completo su cara real: ¿tenía plumas o era escamoso? ¿Sus dientes se veían todo el tiempo como los de un cocodrilo, o tenía labios que los cubrían? ¿Qué tan flexible era su lengua? ¿Qué textura tenía su piel? ¿Dónde llevaba cicatrices? ¿Cómo se veía un T-Rex de verdad, de esos que no tienen filtro de cine? El problema es simple de decir, pero difícil de resolver. No hemos encontrado una momia perfecta de tiranosaurio con piel, músculos y todo intacto. Y sin partes blandas completas, hay cosas que quedan en zona gris. Aún así, los científicos no están a ciegas. Pueden usar la forma del hueso, marcas donde se anclan músculos, impresiones de piel en rocas, y comparaciones con animales actuales para acercarse muchísimo. En los últimos años, de hecho, hemos entrado en una especie de época dorada. Cada vez salen más reconstrucciones del T-Rex con detalles finísimos y decisiones basadas en evidencia real, no solo en así se vería cool. Y hoy vamos a hablar de una versión que, honestamente, podría ser de las más realistas y cuidadas hasta ahora. No porque sea la definitiva para siempre, sino porque reúne varias de las discusiones más grandes y las aterriza en un solo animal creíble, un T-Rex que se siente vivo, pesado, con textura, con historia encima, como si estuviera a punto de girar la cabeza y respirar. Y ojo con esto. No te lo cuento para venderte nada, ni para mandarte a buscar marcas, ni para que compres un modelo, nada de eso. Te lo cuento porque sirve como una excusa perfecta para responder la pregunta del título. Así se vería en realidad el T-Rex, la versión más realista hasta hoy. Lo que vamos a hacer es caminar por las decisiones más polémicas, una por una, y entender por qué un T-Rex realista no se ve igual al de las películas. Quédate porque en este video te voy a soltar datos que mucha gente no conoce, y vas a empezar a notar errores en cualquier T-Rex que veas después: la piel, los dientes, la lengua, las patas, el color, incluso detalles que parecen broma, como huellas y hasta excremento fosilizado, que en realidad dicen más de lo que imaginas. Si te gustan estas historias y quieres más contenido así en Jurassic Files, este es un gran momento para suscribirte. Y si conoces a alguien que se la vive diciendo el T-Rex era como en Jurassic Park, comparte este video, porque aquí vamos a separar cine de ciencia sin ponernos técnicos ni pesados. Ahora, lo primero que sorprende de esta reconstrucción es la sensación de animal real. No es el típico monstruo perfecto, limpio, como recién salido de un render. Se siente como una bestia con peso, con desgaste, con decisiones anatómicas que no buscan quedar bonitas, sino funcionar. Y cuando digo peso, no es metáfora. Un T-Rex real no era una figura estilizada, era un cuerpo poderoso, con una masa tremenda, con músculos que tienen que mover una cabeza gigante y una cola enorme para equilibrar cada paso. Aquí se nota esa robustez, se percibe la bestia que fue. Y también se nota algo que me encanta en este tipo de reconstrucciones: se piensa en el individuo, no solo en la especie. Como si este T-Rex en particular hubiera vivido una vida y eso quedara marcado en su cuerpo. Detrás de una reconstrucción así no hay una sola persona imaginando cosas. Suele haber un equipo, paleontólogos asesorando, paleoartistas diseñando la apariencia, escultores digitales convirtiendo eso en un cuerpo tridimensional con lógica, y gente obsesionada con detalles que parecen mínimos, pero que hacen la diferencia entre un dinosaurio genérico y un animal creíble. Y aquí entra un nombre importante. El paleontólogo Dr. Dean Lomax, que ha estado involucrado en asesoría científica, y el artista Bob Nichols, paleoartista conocido por reconstrucciones que has visto en muchísimos formatos.
La idea es llevar la evidencia disponible al máximo: anatomía, textura de piel, proporciones, y hasta elementos de contexto como el terreno donde camina, porque todo eso influye en la sensación de realismo. Y aquí llegamos al primer debate grande, el que divide Internet cada cierto tiempo: las plumas. Durante décadas, el T-Rex fue representado como un reptil completamente escamoso, tipo lagarto gigante. Eso era lo normal. Y tenía lógica: por mucho tiempo, las plumas se asociaban con aves y ya. Pero en 2004 apareció un descubrimiento que le movió el piso a la historia. Un pariente temprano de los tiranosaurios encontrado en China, Dillon paradoxus, conocido simplemente como Dillon, conservado con estructuras filamentosas alrededor, como pelitos o plumón primitivo. Eso fue una bomba porque implicaba algo simple y poderoso: al menos algunos tiranosauroideos tempranos tenían cobertura filamentosa. Y si un pariente cercano la tenía, la pregunta se vuelve inevitable: ¿y si el T-Rex también? La discusión se puso más intensa por una razón práctica: el tamaño. Un animal pequeño se beneficia del aislamiento porque pierde calor rápido. Un animal gigante retiene calor por su pura masa. Entonces muchos dijeron: ok, Dillon era pequeño, tenía sentido, pero T-Rex era enorme, tal vez no necesitaba plumas. Y en ese momento, la idea quedó como posible, pero no seguro. Hasta que en 2012 apareció otro golpe: Yutyrannus wally, conocido como Yutyrannus, también de China. Este tiranosauroideo era muchísimo más grande que Dillon, más de 7 metros de largo, y también estaba cubierto de plumas o filamentos. Y eso cambió la conversación, porque demostró que el tamaño por sí solo no elimina automáticamente el plumaje. En algunos entornos, especialmente si eran más fríos o estacionales, un depredador grande también podría beneficiarse de una cobertura aislante. Con eso, se desató la época del T-Rex bola de pelo, reconstrucciones donde parecía un ave gigante de pesadilla. Y estuvo divertido, sí, porque rompía la imagen clásica. Pero la ciencia nunca se queda en lo divertido si no hay evidencia que lo sostenga. En 2017 se publicó un estudio que revisó impresiones de piel de varios tiranosáuridos, incluyendo un espécimen famoso de T-Rex apodado Wirex, con impresiones asociadas. ¿Qué encontraron? Que, según lo disponible, los tiranosáuridos parecen haber sido principalmente escamosos en las zonas donde hay evidencia de piel. En el caso de Wirex, las escamas eran pequeñas y estaban distribuidas por diferentes partes del cuerpo: lados del cuello, parte superior de las patas, base de la cola. Y eso enfría la idea del T-Rex completamente emplumado. Pero aquí viene lo interesante: que sea principalmente escamoso no significa cero plumas. Porque muchos animales pueden combinar estructuras distintas en el cuerpo. Y si el linaje viene de ancestros emplumados, una propuesta razonable y muy usada hoy es esta: un T-Rex mayormente escamoso, con una cantidad limitada de plumas o filamentos en ciertas zonas, quizá en la parte superior del cuello y parte del dorso. No como abrigo completo, sino como rastros de una historia evolutiva. Y eso es justamente lo que vemos en esta reconstrucción: texturas filamentosas que arrancan detrás de la cabeza y se extienden por la parte superior del cuello y el torso, hasta cerca de la pelvis. No es un disfraz de pájaro, pero tampoco es un lagarto pelado sin matices. Es un punto medio que suena aburrido, hasta que lo ves bien y dices: ok, esto se siente plausible. Y hablando de escamas. Otra cosa que cambia cuando te pones serio con el T-Rex es el tamaño real de sus escamas. Mucha gente lo imagina como un cocodrilo gigante con escamas enormes tipo armadura. Pero las impresiones que se conocen sugieren escamas pequeñas, granuladas, con variaciones, más como textura fina, no como placas gigantes. Ese detalle cambia por completo el look. Una piel con escamas pequeñas hace que el animal se vea menos fantasía medieval y más como un organismo real, porque la superficie se vuelve más compleja y natural. Ahora pasemos al debate que más hace enojar a la gente por lo absurdo que suena, hasta que lo entiendes: los labios. Sí, tenía o no tenía labios. O dicho en versión simple, cuando el T-Rex cerraba la boca, sus dientes quedaban expuestos todo el tiempo como los de un cocodrilo, o quedaban cubiertos por tejidos blandos como pasa con muchos lagartos. La imagen clásica, sobre todo por el cine, es dientes siempre afuera.
porque se ve amenazante. Pero hay problemas con esa condición permanente. En 2023 se discutió de forma muy fuerte esta cuestión en publicaciones y análisis comparativos. Aunque los dientes de T. rex eran grandes, podrían haber sido cubiertos cuando la boca estaba cerrada, porque hay reptiles modernos como los lagartos monitores. Piensa en el dragón de Komodo como referencia popular, que tienen dientes grandes. Aún así, cuando cierran la boca, los tejidos los cubren mucho más de lo que la gente imagina. Además, si comparas el tipo de desgaste dental de cocodrilos con el de terópodos, no siempre encaja la idea de dientes expuestos al aire todo el tiempo. También se ha señalado que la anatomía del cráneo, y la forma en que están distribuidas ciertas aberturas por donde pasan vasos y nervios, encaja mejor con la presencia de tejidos blandos tipo labios escamosos, más parecido a un lagarto que a un cocodrilo. ¿Y esto qué cambia en la reconstrucción? Lo cambia todo, porque con labios el T-rex se ve menos sonrisa permanente y más como un animal que, cuando cierra la boca, guarda sus armas. Y además tiene lógica. Si los dientes estuvieran expuestos todo el tiempo, tendrían que lidiar con condiciones constantes que, en ciertos animales, implican mantenimiento diferente. En esta versión, aunque la boca está abierta, se nota la presencia de labios. Y si imaginas la boca cerrada, se entiende que esos tejidos podrían cubrir los dientes bastante bien. Y hablando de dientes. Otro detalle que casi nadie nota es que en muchos cráneos fósiles los dientes parecen demasiado salidos, como si fueran estacas gigantes fuera de lugar. Pero eso puede ser engañoso, porque tras la muerte y fosilización los dientes pueden moverse ligeramente en sus alvéolos. En vida, estarían más firmes, más profundos en encías. Una reconstrucción realista los muestra bien asentados, con variación real. Dientes más pequeños al frente y dientes más grandes hacia atrás, como se espera en un depredador así. Y ya que estamos aquí, hablemos de la lengua, porque es otro de esos detalles que el cine exagera. Estamos acostumbrados a ver dinosaurios rugiendo con la lengua moviéndose como si fuera un perro jadeando. Pero estudios sobre los huesos que anclan la musculatura de la lengua, los elementos zooideos, han llevado a una idea más sobria. En muchos terópodos grandes, incluyendo tiranosaurios, la lengua habría sido relativamente inmóvil, más parecida a la de un cocodrilo moderno en el sentido de que no la sacas y la mueves como látigo. En grupos donde sí se ve más flexibilidad suelen aparecer adaptaciones distintas, y en aves modernas la historia cambia porque su anatomía es otra. Para T-rex, lo más realista es una lengua asentada, sin ondeo dramático. Y eso también se refleja aquí. La lengua está donde debería, no haciendo show. Hasta aquí ya tenemos 3 bombas para la audiencia: plumas limitadas pero plausibles, labios que esconden dientes, y lengua menos móvil de lo que creíamos. Si esto ya te está volando la cabeza, suscríbete a Jurassic Files, porque lo que viene es todavía más visual: el color, el desgaste real de patas y garras, las cicatrices, y un detalle que parece chiste, pero es ciencia pura. Una escena con huellas y hasta caca fosilizada porque los rastros también cuentan historias. Ahora, el color. Por mucho tiempo se pensó, nunca vamos a saber los colores de los dinosaurios. Y la verdad es que, para la mayoría, sigue siendo un misterio. Pero en casos rarísimos se han encontrado estructuras asociadas a pigmentación en fósiles, sobre todo en dinosaurios emplumados de China, y también en algunos hallazgos impresionantes de otras regiones. Eso no significa que ya podamos pintar a T-rex con certeza absoluta, porque no tenemos su paleta real confirmada. Pero sí significa que podemos tomar decisiones informadas basadas en comportamiento, ambiente y patrones que aparecen en animales actuales. La estrategia más común y sensata se llama, en sencillo, contraste arriba y abajo, dorso más oscuro, vientre más claro. Esto ayuda a romper el perfil del animal con la luz del entorno. Y si a eso le sumas un ambiente estacional, con épocas más secas y otras más húmedas, con cambios en vegetación y cobertura, puedes proponer que el animal tuviera una coloración que funcionara en más de un escenario. Además, hay algo que se usa muchísimo en depredadores y animales grandes: patrones disruptivos, como rayas y manchas, que no son decoración, sino camuflaje para romper la silueta cuando te mueves entre sombras y troncos. Y aquí se agrega un detalle narrativamente delicioso. Una marca clara en la cabeza, como una franja más brillante,
no necesariamente para camuflarse, sino para comunicación. Piensa en animales actuales donde ciertas zonas del cuerpo sirven para mostrar dominancia o estado. En un depredador adulto, territorial, que podría tener encuentros con otros de su especie, una señal visual podría importar. Una franja clara que se nota cuando mueves la cabeza podría funcionar como mira quién soy y qué tan fuerte estoy sin necesidad de pelear cada vez. No es que lo sepamos con certeza, pero es una decisión con lógica biológica, no un capricho. Y esto nos lleva al trabajo artesanal. Una coloración compleja no se logra con píntalo de verde y ya. Se piensa por capas, por texturas, por sombras, por desgaste. Y si el objetivo es que se vea como un animal vivo, tienes que evitar lo plano. Tienes que hacer que la piel parezca piel, que ciertas zonas se vean más gastadas, que otras se vean más nuevas, que la suciedad y el uso existan. Y eso nos conecta directo con el siguiente tramo, las patas, las garras, y el desgaste que hace que el T-Rex deje de verse como estatua y se empiece a ver como bestia real. Hay un detalle que, cuando lo notas, ya no puedes dejar de verlo, las garras y las patas. En muchas ilustraciones o modelos, las garras del T-Rex parecen cuchillas recién afiladas, como si el animal se hiciera manicure diario. Pero piensa en la realidad más simple, este animal caminaba todo el tiempo sobre sus patas. Cada paso era peso, fricción, desgaste. Así que una reconstrucción que se toma en serio el realismo no te da uñas de película, te da garras que podrían estar más romas, gastadas por el uso constante. No significa que fueran inútiles, significa que eran reales. Y esa sola decisión hace que el animal se sienta de carne y hueso, no un personaje. Además, las patas de muchos grandes terópodos, por lo que sugieren evidencias y comparaciones, no serían lisas. Tendrían distintos tipos de escamas con lógica. En la parte superior de los dedos y el empeine, se suelen proponer escamas más grandes, tipo escudos, como se observa en muchas aves modernas, una estructura útil, resistente, que protege en zonas de impacto. Y en los lados y parte inferior de los dedos, escamas más pequeñas, reticuladas, que ayudan con agarre y contacto con el suelo. De hecho, de un pariente cercano del T-Rex, Tarbosaurus, el tiranosaurio asiático popular. Se han encontrado evidencias e impresiones que apoyan la idea de estas escamas finas en zonas de contacto. Y todo eso se puede traducir a una reconstrucción creíble. Escamas grandes donde debe haber protección, escamas pequeñas donde debe haber fricción y flexibilidad. Y si vas un paso más allá, aparecen las almohadillas. Un animal de esa masa no pisa como un caballo. Necesita amortiguar. Las almohadillas en la planta, separadas en secciones, ayudan a distribuir el impacto. No solo se trata de qué bonito se ve, se trata de cómo no se destruye el pie con cada paso. Cuando una reconstrucción incluye eso, el T-Rex deja de verse como un muñeco y se vuelve una máquina biológica diseñada para sobrevivir. Ahora viene una parte que a mí me encanta porque cambia la forma en que sientes al animal, las lesiones. Los T-Rex no vivían vidas tranquilas. La evidencia ósea sugiere que muchos tuvieron fracturas, mordidas, golpes. Imagínate una vida donde cazar es peligroso, donde competir con otros de tu especie es real, donde un error puede costarte un hueso, una infección o la muerte. Eso deja huella. Y hay especímenes que muestran perforaciones o daños en zonas de la mandíbula, particularmente hacia la parte posterior de la quijada, que han sido interpretadas de distintas formas. En 2009, por ejemplo, se propuso que algunas de estas lesiones podrían estar relacionadas con una infección causada por un protozoario tipo Trichomonas. A veces se menciona como tricomonosis, una infección que hoy se observa en aves, sobre todo en rapaces, y que afecta tejidos y puede dejar marcas serias. En esa idea, el T-Rex podría haberse infectado por la carne que comía o por agua contaminada. Pero otros estudios han empujado una explicación alternativa. Que algunas perforaciones podrían ser producto de encuentros agresivos con otros tiranosaurios, mordidas que sanaron y dejaron patrones de curación más consistentes con trauma que con infección activa. ¿Cuál es la respuesta definitiva? Depende de cada caso y de cómo se interprete el conjunto de evidencia. Pero lo importante aquí es el concepto. Un T-Rex realista no debería verse como perfecto.
debería verse como un individuo que sobrevivió, y sobrevivir implica golpes. Por eso, incluir una patología en la mandíbula en una reconstrucción no es ponerle una cicatriz para que se vea cool, es darle individualidad, y recordar que estos animales fueron seres vivos, no íconos pulidos. Un T-Rex con una historia encima es más creíble que uno sin marcas. Y no solo el animal importa. Importa el contexto. Aquí entra algo que parece detalle de coleccionista, pero en realidad es una lección de paleontología, la base y los rastros. Porque la paleontología no es solo huesos. También son huellas, marcas, rastros de actividad, sedimentos. Una escena bien pensada puede mostrar, por ejemplo, un lecho de lago seco, con grietas de desecación, que te hablan de un ambiente estacional, épocas de agua, épocas de sequía. Y sobre ese suelo, huellas que cruzan el sedimento. Huellas que no solo decoran, sino que te recuerdan que estos animales caminaban por ahí, que los recursos como el agua atraían a muchos, que en temporadas duras los animales se congregaban en los mismos puntos. Y sí, incluso un coprolito, un excremento fosilizado, puede decirte cosas: dieta, salud, ecosistema, comportamiento. En una conversación sobre este tipo de reconstrucciones, una idea clave aparece una y otra vez. Si el ambiente era estacional, es lógico imaginar que cuando el agua se vuelve limitada, todo se mueve hacia los mismos lugares. Depredadores, presas, carroñeros. Y eso implica huellas mezcladas, pisadas sobre pisadas, rastros cruzados, y señales de vida intensa alrededor de un recurso. Es una imagen simple que engancha a cualquiera. No estás viendo un dinosaurio, estás viendo una escena de vida real, casi como una foto congelada del pasado. La idea era mostrar que no solo importan los fósiles del cuerpo. Los rastros también son ciencia. En un lugar así verías huellas, marcas, y sí, señales de muchos animales congregándose. Queríamos que el suelo contara una historia, no solo sostener la figura. Y ahí está la trampa bonita. Cuando ves huellas, de pronto te acuerdas de que los dinosaurios no eran monstruos sueltos en un vacío, eran piezas dentro de ecosistemas complejos. Y eso aumenta la retención porque la gente se empieza a imaginar la escena completa. ¿Qué otros animales estaban ahí? ¿Quién perseguía a quién? ¿Cuántos T-Rex podían coincidir? ¿Qué tan peligroso era acercarse a agua cuando todos tenían la misma necesidad? Si te está gustando esta forma de contar el pasado, dale like y comparte el video. Parece algo pequeño, pero en YouTube cambia muchísimo si el video se mueve rápido al inicio. Y mientras más gente lo vea, más seguido podemos sacar guiones así de detallados en Jurassic Files. Ahora, hasta aquí hemos hablado de decisiones científicas, plumas limitadas, labios, lengua, color, patas, lesiones, ambiente. Pero falta una parte que muchos no consideran: ¿cómo convierte ciencia en un animal tridimensional que se sostiene y se ve real? Aquí entra el proceso de creación, y es donde la unión entre arte y ciencia se vuelve clarísima. Porque un dibujo puede verse perfecto en 2D, pero cuando lo pasas a 3D aparecen problemas reales: equilibrio, peso, postura, grosor de la cola, centro de gravedad. Y un T-Rex no puede verse bien si su distribución de masa no funciona, aunque la piel esté hermosa. Aquí entra el papel del escultor digital, alguien que trabaja como si estuviera modelando con arcilla, pero en una computadora, con herramientas que permiten crear piel, arrugas, escamas, plumas, y ajustar milímetros. Un proceso típico tiene iteraciones. El paleoartista propone, el escultor convierte, se revisa con asesoría científica, se ajusta, se imprime una prueba, se corrige, se repite. Y esa repetición es donde se gana el realismo. No nace perfecto. Se construye. Como escultor digital, mi trabajo es convertir el arte conceptual en el modelo final. Hago un pase, lo envío al artista para que dibuje encima, lo discutimos con el asesor científico, vuelvo al modelo, y así hasta que todo encaja. La clave es que el animal no solo se vea bien, tiene que funcionar como cuerpo. Hay algo que suena simple, pero en un T-Rex es todo: que se mantenga de pie. Si el equilibrio está mal, el modelo cae. Y si el modelo cae, eso te dice que, probablemente, la distribución de peso en tu reconstrucción no era tan buena. Aquí la cola es crucial, porque la cola no es adorno,
es contrapeso. Es masa muscular. Si la haces muy delgada, no equilibra. Si la haces demasiado gruesa, se ve rara y pesa de más. En 3D, la cola deja de ser una línea bonita y se vuelve ingeniería. Y el proceso suele empezar por formas grandes. Longitud del cuerpo, tamaño de cabeza, ancho de pecho, volumen de hombros, cómo cuelga el vientre, cuánta piel sobra, cuántos pliegues se sugieren. Y luego se bajan a detalles, textura de escamas, poros, arrugas, transiciones entre zonas, y cualquier elemento como plumas limitadas. Y con cada iteración, se imprime una prueba y se revisa. A veces ajustes duran horas, a veces semanas, depende de qué tan grande sea el problema. Primero bloqueamos formas primarias. Largo del cuerpo, tamaño de cabeza, volumen. Luego refinamos. Y en paralelo vamos probando impresiones para asegurarnos de que la postura y el equilibrio están bien. Cuando el modelo se sostiene, sabes que no solo se ve convincente, tiene lógica. Otro punto interesante es que el paso final de fabricar un objeto físico en serie tiene limitaciones técnicas. Hay métodos de producción donde se deben hacer compromisos para que el molde funcione bien y el resultado final no se vea lleno de líneas extrañas. Por eso, un equipo serio intenta reducir al mínimo esas marcas y que, si existen, se pierdan visualmente dentro de la textura del animal. Esto también es parte del realismo, que no veas la costura, sino al animal. Y mientras todo esto ocurre, el escultor aprende algo que la mayoría de nosotros no pensamos: hacer un T-Rex realista requiere desaprender el T-Rex de la cultura pop. Porque mucha gente, incluso profesionales, tiende a muscular dinosaurios como si fueran mamíferos, como leones o osos. Pero un terópodo grande tiene más lógica de ave en ciertas partes, sobre todo en la pata trasera. Y eso nos lleva a un momento clave del proceso, lo que el equipo aprende cuando se mete de lleno en la anatomía del T-Rex. No se trata solo de conocer a T-Rex. Se trata de entender terópodos. Y la pata trasera, por ejemplo, es más de ave que de león. Si construyes la musculatura como mamífero, se nota raro. Aprender dónde se insertan los músculos, leer el hueso, entender marcas, eso cambia todo. Y aquí entra una verdad incómoda: hay cosas que no se fosilizan bien, como la grasa. Entonces tienes que decidir cuánto volumen tendría el animal sobre las costillas, cuánta capa habría en el vientre, cuántos pliegues cutáneos serían razonables. No puedes inventar sin límites, pero tampoco puedes vaciar al animal como si fuera una máquina sin tejidos. El realismo está en ese equilibrio: ser conservador con lo que no sabes, pero no negar lo que es obvio en animales vivos. Una cosa que pocos mencionan cuando hablan de reconstrucciones modernas es que el realismo no termina en cómo se ve el dinosaurio. También importa cómo se presenta la información que lo acompaña, porque hoy muchos equipos intentan que el público entienda el proceso, no solo el resultado. Y cuando eso se hace bien, sube la retención, porque el espectador no solo ve un T-Rex, sino que siente que está entrando al detrás de cámaras de cómo revivimos a un animal extinto con ciencia, arte y obsesión por el detalle. Por ejemplo, hay presentaciones que incluyen tarjetas o fichas que cuentan etapas del desarrollo. Una perspectiva desde el asesor científico, otra desde el artista, otra desde el escultor. No como publicidad, sino como narración del proceso. La idea es que cada miembro del equipo tenga una historia sobre qué decisión fue más difícil: el nivel de plumaje, la escala de escamas, la forma de labios, el volumen del cuello, el patrón de color. Y eso es oro para un canal como Jurassic Files, porque convierte la reconstrucción en una historia humana. Personas reales tratando de responder una pregunta imposible con las mejores herramientas disponibles. Queríamos que el público sintiera que esto fue un viaje, de investigación a diseño, de diseño a escultura, de escultura a pruebas, y de pruebas a la versión final. Que no fuera solo: aquí está tu dinosaurio, sino: así llegamos a él, punto. Además, cuando se habla del T-Rex real, vale la pena recordar el escenario de su mundo. La formación Hell Creek, famosa por ser una de las ventanas más conocidas del final del Cretácico en Norteamérica. Y si ubicas Hell Creek en un mapa, la cosa se vuelve tangible: ya no es un pasado abstracto, es un lugar real donde se encontraron huesos reales.
Por eso, muchas presentaciones incluyen mapas actuales con un punto marcando la región asociada a los hallazgos, como una forma de decir, esto no es fantasía, esto viene de roca, de tierra, de un sitio. Y ese simple gesto ayuda a que el espectador conecte geografía con paleontología. El mapa sirve para anclar la historia. No solo hablamos de un dinosaurio famoso, hablamos de un animal que vivió en un lugar específico, en un tiempo específico. Y eso lo hace más real. Ahora, hay otra capa que suena moderna, pero es interesante si la planteas bien, el registro de autenticidad y trazabilidad. No lo digo como promoción, sino como concepto. Hoy, por requisitos y buenas prácticas, muchas piezas físicas vienen con información de fabricación, seguridad, origen del producto y un identificador único. Lo relevante para la narrativa es que algunos equipos aprovechan eso para construir comunidad, que la gente comparta fotos de cómo exhibe su reconstrucción, que se vea como otros la presentan, que se convierta en conversación. Y aunque en este guión no vamos a mandar a nadie a escanear nada ni a buscar enlaces, sí vale la pena entender por qué existe esa tendencia, porque la paleontología, cuando se cuenta bien, no se consume una vez, se discute, se compara, se reinterpreta. Pero ahora viene un tema que sí me parece importante, y no por moda, sino por coherencia con el presente, la responsabilidad de materiales. Mucho del mercado de figuras y modelos se llenó de plástico innecesario, empaques gigantescos, burbujas, envolturas. Y algunos equipos han intentado reducir eso usando cartón reciclado, bandejas compostables, papel tipo panal, rellenos de cartón en lugar de plástico, y envolturas de tela o papel reciclable. ¿Esto cambia al T-Rex? No. Pero cambia la narrativa de cómo revivimos el pasado sin dañar el presente. Y ese contraste es poderoso. Estás celebrando ciencia y naturaleza, y al mismo tiempo no quieres dejar un desastre de basura por hacerlo. Nos importaba evitar plásticos de un solo uso. Queríamos que la mayor parte fuera reciclable o compostable, incluso el relleno. Y aunque era más trabajo, sentimos que vale la pena si vamos a hablar de naturaleza y de historia de la vida. También hay detalles curiosos en decisiones de diseño del empaque, como evitar acabados que se ven bonitos pero dificultan el reciclaje. Mucha gente no lo piensa, pero algunos brillos y laminados hacen que reciclar sea más complicado. Entonces, si de verdad quieres que sea reciclable, a veces tienes que renunciar a ciertos lujos visuales. Y eso, de nuevo, no es publicidad, es filosofía de diseño aplicada. Ahora sí, regresemos al núcleo del video, porque no quiero que se nos vaya el hilo, todo esto existe para reforzar una idea central. La reconstrucción moderna del T-Rex no es solo hacerlo más realista. Es responder, con la mejor evidencia posible, a un montón de preguntas que definen su apariencia real. Y hasta aquí ya armamos el T-Rex más realista pieza por pieza, un animal mayormente escamoso con plumas limitadas en zonas plausibles, labios que cubren dientes cuando la boca se cierra, lengua relativamente inmóvil, coloración basada en contrasombreado y camuflaje disruptivo, patas con escamas y almohadillas pensadas para soportar masa, garras desgastadas por caminar. Lesiones y patologías que recuerdan una vida violenta, y un ambiente estacional que explica por qué habría huellas y rastros alrededor de recursos como el agua. Y quiero que lo sientas como espectador, esto no es quitarle lo cool al T-Rex. Al revés. Lo vuelve más impresionante. Porque el T-Rex de película es un monstruo diseñado para verse amenazante. El T-Rex realista es un animal que funcionó de verdad, que sobrevivió de verdad, que se adaptó a un mundo real. Y esa realidad, cuando la entiendes, es mucho más brutal que cualquier diseño de Hollywood. Si llegaste hasta aquí, comenta T-Rex realista para saber que quieres más guiones así. Y si te gustaría que el próximo fuera sobre otro dinosaurio famoso pero mal entendido, como Spinosaurus, el espinosaurio, Velociraptor, el raptor real, no el de cine, o Triceratops, dímelo en comentarios. En Jurassic Files nos podemos ir uno por uno, mito por mito. En resumen, el Tyrannosaurus Rex sigue siendo el rey no solo por su fama, sino porque cada vez que la ciencia avanza, este animal vuelve a ponerse en el centro de la conversación. Y eso es normal, es uno de los depredadores mejor estudiados del registro fósil, pero también uno de los más discutidos porque su popularidad hace que cualquier detalle importe.
Aún con más de 120 años de estudio, no tenemos una fotografía perfecta de su apariencia en vida, porque no contamos con un ejemplar completamente preservado con partes blandas intactas. Pero lo que sí tenemos es algo poderoso: huesos, marcas, impresiones de piel, rastros, huellas, comparaciones con animales modernos, y una comunidad científica que refina hipótesis con cada nueva evidencia. Por eso, cuando aparece una reconstrucción moderna realmente cuidadosa, lo valioso no es que diga esta es la verdad absoluta, sino que te muestra cómo se ve un T-Rex cuando respetas las discusiones más importantes del momento. La pregunta de las plumas se aborda con equilibrio, recordando que el linaje viene de ancestros con cobertura filamentosa, evidenciado en Dillon Paradoxus, Dillon, y que incluso un tiranosauroideo grande como Yutyrannus wally, Yutyrannus, pudo estar cubierto de plumas en un ambiente más frío. Pero también recordando que las impresiones de piel disponibles en tiranosáuridos, incluyendo el espécimen apodado Wirex, apuntan a una superficie mayormente escamosa. El resultado más razonable, con lo que sabemos hoy, es un T-Rex predominantemente escamoso con una cantidad limitada de filamentos en zonas superiores, no una bola de plumas ni un lagarto perfectamente pelado. Esa postura intermedia, aunque suene menos extrema, es justamente lo que suele ser más real en biología. La naturaleza rara vez se va al 0% o al 100% en todo el cuerpo de manera uniforme. El debate de los labios, aunque parezca chiste, cambia el rostro completo del animal. La comparación con cocodrilos versus lagartos, las proporciones de los dientes, el tipo de desgaste y la anatomía craneal apuntan a que un diseño con tejidos blandos que podrían cubrir los dientes al cerrar la boca es perfectamente plausible. Eso no vuelve al T-Rex menos temible, lo vuelve más real. Y lo mismo con la lengua. Lejos de la imagen de cine donde el dinosaurio hace show con la lengua, los indicios apuntan a una lengua más asentada, con movilidad limitada, más comparable a ciertos reptiles actuales en su estructura. La coloración, aunque no puede saberse con certeza para este animal, se puede decidir con inteligencia. El contrasombreado y los patrones disruptivos no son decoración, son soluciones que existen hoy en animales que necesitan camuflaje o que viven en ambientes con luz y sombra. Agregar la idea de variaciones sutiles por temporada y una marca visible para comunicación o dominancia no es inventar por inventar, es proponer comportamientos coherentes con un depredador grande, territorial, y con interacción social potencialmente agresiva. Y cuando a esa coloración le sumas textura, desgaste y variación, el animal deja de parecer plástico y empieza a sentirse vivo. El nivel de realismo también se nota donde casi nadie mira: patas, garras y suelo. Un T-Rex real no tendría garras perfectas como cuchillos nuevos, caminaría, se desgastaría. Las escamas en patas y dedos tendrían lógica y variación, con almohadillas que amortiguan una masa enorme. Y las lesiones importan, las cicatrices, patologías y marcas de una vida dura le dan individualidad al animal. Un depredador que vivió de verdad no se ve nuevo. Y finalmente, el contexto ambiental y los rastros. Incluir huellas, grietas de desecación en un lecho de lago seco, y hasta un coprolito no es un chiste, es recordar que la paleontología también se construye con trazas, no solo con huesos. Los rastros te hablan de estación seca, de recursos limitados, de congregación de animales, de movimiento, de presión ecológica. Y eso, contado de manera simple, engancha muchísimo porque la audiencia siente que está viendo una escena del pasado, no un monstruo aislado. Todo esto junto nos deja con la idea más importante del video: el T-Rex realista no se construye con una sola respuesta, sino con muchas decisiones pequeñas bien justificadas. Y por eso estas versiones modernas son tan fascinantes, porque son un espejo de lo que sabemos hoy, con la humildad de aceptar que mañana puede aparecer un nuevo fósil o una nueva interpretación que ajuste el modelo. Pero eso no lo hace débil. Lo hace ciencia. Suscríbete a Jurassic Files y comparte este video. En serio. Cuando compartes, haces que estas historias lleguen a gente que ama los dinosaurios, pero que tal vez nunca escuchó que el debate de los labios existe, o que las plumas no son un sí o no simple, o que un coprolito puede ser una mina de información. Y si quieres que el siguiente video sea así se vería en realidad de otro dinosaurio famoso, déjamelo en comentarios. Podemos hacer Spinosaurus, Velociraptor,
Triceratops, o incluso criaturas misteriosas menos conocidas que parecen inventadas, pero están en el registro fósil. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo Archivo Jurásico.